El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Espero que hayan empezado bien la semana, viendo las novedades aquí en el territorio de la transición hacia el nuevo gobierno. Sí. Y varias declaraciones que hizo anoche el presidente electo Donald Trump, algunas de ellas sorprendentemente alejadas de lo que dijo durante la campaña. Algunas de ellas en el mismo tenor, pero por ejemplo, hay alguna contradicción. Por ejemplo, él dice que va a nombrar candidato para la Corte Suprema de Justicia que esté contra el aborto y que espera que eso cambie en el futuro, de la ley que autoriza legalmente los abortos aquí a nivel federal. Pero entonces le preguntan por el matrimonio gay y dice que el matrimonio gay ya decidió la Corte Suprema un fallo de la Suprema que es legal y que él está bien con eso. Entonces, la misma dos temas, la misma Corte Suprema, dos puntos de vista de la misma persona. Después, ya empezó a decir algunas cosas un poquito diferentes con respecto al famoso muro. Ya en algún lado dice que podría ser una cerca. Y con respecto a las deportaciones, ya esto lo habíamos adelantado la semana pasada, pero él ayer dijo que el énfasis va a ser en los que tienen antecedentes criminales, solo en quienes hayan cometido delitos, que es algo con lo que en general todo el mundo está de acuerdo. Él menciona un número ahí que dice que son tal vez 2 millones, tal vez 3 millones. Yo no estoy seguro que sean tantos, pero sí hay muchos en esas condiciones. Y no creo que haya oposición a que alguien que viene aquí en la casa del anfitrión cometa un delito, para que sea entonces devuelto a su país. Esas son algunas de las cosas que plantearon. Entonces dijo que tiene 3 prioridades para la parte legislativa: el sistema de inmigración, los recortes de impuestos, van a bajar los impuestos y van a simplificar el sistema, como él ya había anunciado, y el Obamacare, que esa fue otra leve sorpresa, porque ya había adelantado algo él en esa dirección, pero dijo que hay un par de cosas que quiere que se queden. La que han funcionado. Exacto, bueno, según él, ¿no? Él quiere porque dice que de todas formas no son eficientes desde el punto de vista del costo, pero son apropiadas porque protege a muchas personas, y tiene que ver con niños y tiene que ver con personas a las que antes las compañías de seguro podían rechazar si ya venían con un antecedente de una enfermedad seria, y eso cambió y él quiere que eso se mantenga. Así que, por otro lado, le pidió a la gente que está hostigando a minorías, ya sean hispanos, musulmanes, judíos, negros, que detengan eso. Que detengan eso de inmediato, que no es apropiado, que él va a ser el presidente de todos. Así que, en general, un tono mucho más conciliador que el de la época de la campaña. Y usted, y por otra parte, don Pedro, sobre las declaraciones que dio Hillary Clinton a sus contribuyentes en una conferencia telefónica, que dijo que la derrotó el director del FMI. Sí, dijo que había sido un elemento muy importante, que ellos creen que cometieron errores. Sí. Y lo dijo la misma después en la campaña, vamos a decir formalmente, pero que lo de Comey ellos lo consideran un factor, lo de James Comey, el director del FBI, lo consideran un factor muy, pero muy importante. Por cierto, Trump ayer nombró a los primeros al primer integrante formal del gabinete y alguien que en la práctica funciona como miembro del gabinete aunque no tenga una secretaría. Y entonces nombró al que hasta ahora es el presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, para jefe de personal. Es como una especie de jefe de despacho, como director del gabinete, y es una persona vital en los contactos con el Congreso para tratar de procesar proyectos de ley de la forma más eficiente.
y nombró a un señor que es muy controversial, que ha hecho comentarios antisemitas, que ha hecho comentarios contra las mujeres, que se llama Steve Bannon, y es el titular de un grupo de información que se llama Breitbart News. Bueno, ya. Don Pedro, Lo nombró como asesor A nivel principal. le iba a hacer una pregunta, sí. Don Pedro, ¿qué tanto puede hacer el presidente de los Estados Unidos en contra de normas ya establecidas, sea por dictamen de la Corte Suprema o del propio Congreso? Barack Obama ha tenido en contra el Congreso, Donald Trump lo va a tener un tanto a su favor, pero ¿qué tanto él podría revertir iniciativas de anteriores gobiernos o leyes ya establecidas? Mucho. Primero, iniciativa, aquí a eso le dicen orden ejecutiva, en Latinoamérica se le dice decretos, muchos de los que puso en práctica el presidente Obama, y eso tiene que ver con inmigración y tiene que ver, por ejemplo, con la política hacia Cuba, los puede casi borrar de un plumazo, con una firma, aunque no es tan simple como suena, pero puede hacer mucho en ese aspecto. En cuanto a leyes, tiene al Congreso de su lado. Lo que no puede es en algunos territorios en los que se necesita la llamada supermayoría, que es de 60 votos, y él no tiene 60 en el Senado, tiene 52. Pero puede dar muchos pasos. Se cree, por ejemplo, que en el correr del año próximo es un hecho que habrá una reforma al sistema de impuestos, que eso cambiará, y se cree que es un hecho también que van a lograr una modificación importante de este sistema de seguro médico conocido como Obamacare. Don Pedro, el hecho de que la mayor parte de los medios operaran en la campaña contra la candidatura del presidente electo y de que fuera una campaña tan álgida, tan ácida, de acusaciones más que de propuesta, ha hecho que ambos sectores generaran un gran prejuicio. Es decir, hay un prejuicio de los anti-Trump, que incluso llevó a mucha gente a ir a las calles y protesta, como vimos, algunas fuera de control, actos delictivos. ¿Hasta dónde las decisiones del presidente electo han contribuido a que las cosas se vayan colocando en su lugar? Y bueno, todavía es muy temprano para esa parte. Ayer él hizo un comentario muy concreto, incluso miró a la cámara y dijo, stop that, detengan eso, hablándole a los que están haciendo cosas contra quienes votaron por Hillary Clinton. Él dijo que había algunos protestantes profesionales, algunos manifestantes profesionales en estas marchas que hay contra él, pero después dijo que bueno, que él había ganado, que él quería ser presidente de todos. Hay aquí, por supuesto, una amplia libertad para protestar, y mientras la protesta sea pacífica, es absolutamente válida. Hasta el momento ha habido una excepción en como 30 marchas, que es un desastre que ocurrió en Portland, Oregon, que estuvieron rompiendo vidrios y prendiendo fuego a algún vehículo, que por supuesto llevó a arrestos, y esa gente debe pagar lo que hizo, ¿no? Y cuando digo pagar, ya sea no solo reintegrar los daños que causaron, sino si tienen que cumplir cárcel, que la cumplan. Pero la gente aquí tiene derecho a manifestarse y a protestar lo que le parezca oportuno. El presidente electo casi se puede decir, todavía no ha podido presentar mucho. Llevamos menos de una semana desde la victoria del miércoles de madrugada, y él obviamente no asume la presidencia hasta el 20 de enero. Hay mucha gente, incluyendo del lado demócrata, diciendo esperemos, y en base a lo que haga decidimos qué hacer. Pero a mí me parece todavía, yo respeto el tema de las manifestaciones, me parece que quienes salen a manifestar tienen el derecho a hacerlo, y también es una forma de poner presión para que no haya radicalización de parte de quienes están en el gobierno.
pero me parece también que hay algo de prematuro en eso. Claro. Bien. Don Pedro, existen grandes temores de que se haya iniciado una especie de desmonte de todos los logros y avances que trajo de alguna manera la globalización, incluido derechos de las grandes minorías. Estamos hablando de el matrimonio gay, los avances de la mujer, los avances de las minorías afroamericanas. Se teme que como una posible presidencia de Marine Le Pen, por ejemplo, o de otros aspirantes del conservadurismo, pues se inicie esto. ¿Cómo usted ve el escenario norteamericano ante la altísima posibilidad de que se haya iniciado el fin de los beneficios de la globalización en ese sentido? Bueno, primero, yo no estoy muy seguro que sea como un beneficio de la globalización. Yo creo que acá ha habido movimientos en Estados Unidos muy importantes para que distintos grupos puedan hacer valer sus derechos o reclamen que se les respete, y se ha logrado una cantidad de cosas, algunas de las cuales siguen siendo muy controversiales dentro pero de todo Estados eso se Unidos. aceleró, usted estará de acuerdo conmigo, que todo eso se aceleró con el proceso de globalización. No es que surja solamente, porque el movimiento social en Estados Unidos tiene 50 años. ¿No? Sí, pero la globalización, cuando uno habla de globalización es un término muy genérico, porque, por ejemplo, en todo el mundo de árabe, por ejemplo, hay una falta de respeto a los derechos de una cantidad de grupos de la sociedad, y son parte de lo que es el mundo, son parte de lo que es el elemento global. En China hay una cantidad de cosas que van en una dirección de libertad económica de un lado y de restricciones severas en otro. Les prohíben, les dicen hasta cuántos hijos pueden tener. Pero bueno, voy a lo que se está viviendo en Estados Unidos. Por lo que dijo anoche el presidente electo Trump, él está bien con el tema de que el matrimonio gay esté vigente. Él dijo que es pro-life, que estás a favor de la vida, pero también en esa respuesta dijo que quedará a nivel de los estados, porque esto es una federación, Estados Unidos, y los estados tienen mucho poder. Si se prohíbe algo a nivel federal, hay una serie de cosas que se pueden hacer a nivel estatal. Y entonces cuando le preguntó la reportera, bueno, ¿qué pasa si una mujer vive en un estado donde también se prohíba? Y él dijo, bueno, irá a otro estado, porque en este país ya se sabe que hay una cantidad de estados que van a mantener la vigencia, por ejemplo, del derecho a decidir si abortar un proceso de una criatura. Entonces, hay una preocupación muy grande. Hay gente que tiene... Recuerden que aquí no es que votaron un puñado de extremistas por Donald Trump. Aquí votaron 60 millones de personas. Entonces, de esos 60 millones, ahí la gravedad. Sin duda, hay una cantidad de gente que es extremista. Pero yo creo que así como mucha gente que votó a la señora Clinton está muy cerca del centro, hay mucha gente, que incluso hay gente de centro derecha que votó a Hillary Clinton porque no querían a Donald Trump. Hay mucha gente de centro derecha y de derecha moderada que votó a Trump, y eso va a ejercer un peso muy considerable. Tengo la esperanza que cuando haya mi primera esperanza es que no hubiera brotes de extremismo, pero no puedo ser iluso. A ver, ya hubo alguna cosa suelta por ahí en algunos colegios, con algunas amenazas, con algunos comentarios horribles, pero en lo que es un país de 325 millones de habitantes, por el momento es mínimo. Pero, yo Pedro, creo que va a haber una lucha para proteger esos derechos. Sí, pero ahí anotar la gravedad de que es un país dividido por la mitad, porque Hillary ganó voto a voto, creo que fueron 200 y tantos miles. Es decir, que es un país dividido, que agrava la situación. Pues muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Un abrazo. El Sol de la Mañana.